La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La comisión debe ser una aliada de las personas, apoyarlas y acompañarlas en las garantías del goce de sus derechos humanos. El compromiso más grande de esta comisión y de sus integrantes es con la sociedad, por lo que reiteramos nuestra imparcialidad e independencia a favor de los ciudadanos. En materia de derechos humanos se han realizado avances importantes. Sin embargo, el desafío aún es grande, por lo que continuaremos trabajando para fortalecer el crecimiento de los mecanismos y estrategias para difundir, proteger y garantizar el disfrute de los derechos de las personas. Por ello mismo, con este importante foro, convoco a las instituciones y a las organizaciones de esta sociedad civil para que trabajemos conjuntamente en la promoción y difusión de los derechos humanos, lo que nos llevará a fortalecer la cultura de la paz entre nuestras ciudadanas y ciudadanos y nos ayudará a lograr el Estado de Derecho que tanto anhelamos en Zacatecas. Sean pues bienvenidas y bienvenidos a estas conferencias tan importantes que el día de hoy vamos a estar llevando a cabo y que nos van a llevar un gran aprendizaje, el cual nos permita desarrollar un mejor enfoque de los derechos humanos. Y en aquellos años, el presidente Salinas había impulsado reformas constitucionales muy polémicas, que todos sabíamos se la había elaborado un maestro mío en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor Jorge Carpizo. Y era una iniciativa para adicionarle al artículo 102 constitucional un apartado B. El artículo 102, desde siempre, ha contenido todo lo relativo al Ministerio Público, a las procuradurías, ahora fiscalías. Bueno, pues en esa iniciativa, todo lo que tenía que ver con el Ministerio Público quedaba en un apartado A, y en el apartado B proponía la creación de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la creación en cada estado de las comisiones estatales. Primera pregunta que nos hicimos en aquel lejano 1992. ¿Derechos humanos? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pues que no todos los derechos son humanos. Pero cuando entramos al contenido de la iniciativa, no, pues nos surgieron más dudas. Resulta que este organismo, que estaría encabezado por un ombudsman, ¿por un qué? Ombudsman. ¿Es primo de Superman o qué es eso? Ni siquiera sabíamos que no, es una palabra que tiene sus orígenes en los países bálticos y que, bueno, resulta que la propuesta era que este organismo pudiera recibir quejas de los ciudadanos sobre violaciones a sus derechos humanos. Y los abogados ortodoxos de la época, que éramos la gran mayoría, a ver, si hay una violación a un derecho, se debe denunciar ante el Ministerio Público, no ante esa comisión de los ¿qué? De los derechos humanos. Y luego decía, en su iniciativa, el presidente Salinas, que después de que se investigaran esas quejas, la comisión podría emitir recomendaciones. ¿Recomendación? Sí, y además no vinculatorias. ¿No vinculatorias? Entonces, ¿para qué sirve eso? Es mejor una sentencia. Una sentencia es una orden que obliga. Entonces, ¿para qué está entonces el juicio de amparo? O sea, los abogados, repito, ortodoxos de la época, pues nos llegó como un balde de agua fría esa iniciativa. Y llegó el doctor Carpizo al Senado a explicarnos
y a tratar de convencer a los senadores de las bondades de este organismo nuevo. Espero no estarlos aburriendo con esta historia de viejitos. Pero para que conozcan el origen, para los que no lo conocen, para que más o menos se imaginen de lo que estamos hablando. Pues finalmente se reformó, se adicionó, mejor dicho, el 102 constitucional y nació esa cosa rara, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Obviamente Carpizo fue su primer presidente, obviamente. Y luego se crearon al año siguiente en los estados, en el 93. Por eso ahora estamos celebrando los 30 años de la Comisión Estatal. Yo creo que ha sido muy positivo. Ahora, a 30 años de distancia, podemos evaluar de mejor manera la importancia de estos organismos. Los que siempre hemos estado de este lado de la barra, los que siempre hemos sido cantineros, podemos aquilatar o dimensionar de mejor manera la importancia de estos organismos. Porque como autoridad nos cuidamos de no violar un derecho humano, de que el ciudadano que acude a solicitar nuestros servicios se vaya bien atendido y con su problema resuelto, porque si no pudiera quejarse a los derechos humanos. Y nos cuidamos de que la CNDH o la Comisión Estatal no nos vaya a emitir una recomendación y que la vaya a hacer pública. Eso es lo que más miedo nos da, que la vayan a hacer pública. El ventaneo es lo que... Entonces, claro, ¿a quién le gusta que lo anden ventaneando? Tampoco le gustó a Carpizo que lo ventanearan. Fíjese qué importante ha sido esta institución que no ha venido a competir con el Ministerio Público y mucho menos con la autoridad judicial, o a contraponerse, por ejemplo, a la figura del juicio de amparo. No, es una herramienta, un instrumento extra, adicional, a favor de los ciudadanos, para su defensa, para su protección. Bienvenidas estas instituciones que vienen a sumarse a este esfuerzo, al esfuerzo de que las autoridades nos ciñamos en nuestro diario actuar a la ley y que los ciudadanos puedan ejercer a plenitud y hacer valer a plenitud los derechos que en su favor establece la ley. Entonces, creo que a 30 años de distancia es válido, es oportuno y muy justo celebrar 30 años de ese debate en el que me tocó estar presente ahí en la Cámara de Senadores. Y bueno, les quiero comentar que el Poder Judicial de Zacatecas, desde el pasado mes de julio, está inmerso en un proceso de transformación de la mayor importancia. A finales, me voy a ir un poquito más para atrás, a finales del siglo pasado, o sea, hasta los 90s, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia duraban en su encargo 6 años. Y casualmente, no crean ustedes que no, casualmente, entraban con el nuevo gobernador y se iban con el viejo gobernador. O sea, el gobernador llegaba con sus magistrados. Y los 6 años que duraba la administración de ese gobernador, tenía a todos los magistrados que él los había puesto. Y cuando llegaba el nuevo gobernador, llegaba con sus nuevos magistrados. Díganme ustedes qué independencia y qué autonomía podía tener el Poder Judicial cuando los integrantes del Pleno, que es el órgano superior de gobierno del Poder Judicial, pues eran achichincles del gobernador en turno. Es la verdad, achichincles. No, ya no. Por lo menos ya no. No.
a mí no me incluya. Entonces, por esos años hubo una reforma muy importante a la Constitución General de la República para reformar también la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en el ámbito federal ocurría lo mismo. Los ministros de la Corte eran achichincles del presidente. Ya desde entonces se plagiaban tesis y otras cosas. Dicen. Se reformó la Constitución y se estableció que los ministros y las ministras de la Corte durarían en su encargo 15 años. Y además los que estaban en ese momento se fueron relevando de manera escalonada para evitar eso, para evitar que los ministros y las ministras de la Corte fueran achichincles del presidente en turno, que incluso trascendieran los sexenios. Por eso se estableció que durarían en su encargo 15 años. Y en Zacatecas se impulsó en el 2001 una reforma idéntica a la que tuvo el Poder Judicial de la Federación. Y fue en el 2000 cuando se hizo la reforma constitucional. Y desde el año 2000 hasta la fecha, también en Zacatecas, las y los magistrados del Poder Judicial, si bien es cierto, emergen de una terna que integra el Ejecutivo, son designados como tales por mayoría calificada de las y los diputados. Y duramos, mejor dicho, en el encargo 14 años. Producto de esa reforma constitucional, se publicó en abril del 2001 la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Y esa ley de abril del 2001 estuvo vigente más de 20 años. Les podría enumerar una larga relación de reformas que tuvo la Constitución Política de Zacatecas durante estos 21 años. Pero decía que la madre de todas las reformas, desde mi muy personal punto de vista, fue la del 2011 en materia de derechos humanos. Esta reforma obviamente nos obligó a adentrarnos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o mejor conocido como el Pacto de San José, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belén do Pará, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, entre muchas otras. Entonces, en síntesis, en resumidas cuentas, en estos primeros 21 años del nuevo siglo, del nuevo milenio, nuestro sistema jurídico tuvo una transformación impresionante. ¡Impresionante! Pero el Poder Judicial del Estado seguía con su misma ley. Como si el sistema jurídico no estuviera evolucionando, reformándose, modernizándose. Sí, todo se reformaba y todo se modernizaba y todo se actualizaba, menos nosotros. Seguíamos con nuestra ley orgánica del 2001, con la mitad de sus artículos derogados. Nos pusimos a trabajar al respecto. Hicimos obviamente un análisis de derecho comparado,
vimos cómo están organizados en Nayarit, vimos cómo están organizados en Aguascalientes, vimos cómo están organizados en Morelos. Y entonces, finalmente, elaboramos una iniciativa con proyecto de una nueva ley orgánica. ¿Y quién creen que firmó la iniciativa? Los tres poderes. La firmó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la firmó el Ejecutivo, la iniciativa, y la firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y de la Comisión Jurisdiccional. Una iniciativa suscrita por los tres poderes. Yo no recuerdo algo parecido, por lo menos en la historia reciente del Estado, y claro, fue aprobada por unanimidad. Y desde julio de este año tenemos una ley orgánica y en uno de sus artículos transitorios el Congreso nos dio 180 días, o sea, 6 meses, para reglamentarla. Y estamos en ese proceso. Aquí está la nueva ley. Y si me lo permiten, le voy a dar lectura, y con eso ahora sí ya entro en materia, al artículo 2. El artículo 2. El artículo 2 establece los principios. Los principios que deben observar, promover y aplicar las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado. Por cierto, es la primera ley en Zacatecas que está redactada con lenguaje de género. Los principios que deben observar, promover y aplicar las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado en el ejercicio de sus funciones, entre otros, son los siguientes. Y ahí vienen los principios. Pero nada más voy a leer la primera. El primer principio. Respeto a los derechos humanos. En el artículo 2, donde están los principios que se deben observar, promover y aplicar en el Poder Judicial, el primero es el respeto a los derechos humanos. Me invitaron justamente esta mañana a platicar sobre eso, sobre la reforma del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en la que estamos inmersos en este momento, y de qué manera estamos trayendo a ese proceso de transformación el tema de los derechos humanos. Solamente di lectura a unos cuantos artículos, pero podrán ustedes observar el compromiso que tiene el Poder Judicial del Estado, sobre todo a partir de su nueva ley orgánica, con el tema de los derechos fundamentales. Hay una iniciativa que está en este momento trabajándose en el Congreso del Estado. Muy interesante. Seríamos el segundo estado, después de Oaxaca, en tener una disposición como esta que se está proponiendo el diputado Juan Mendoza. De Río Grande tenía que ser. Esta iniciativa propone que cuando una autoridad no acate una recomendación, o diga que la acata pero en la práctica no lo hace, acuérdense que las recomendaciones no son vinculatorias. Entonces está proponiendo el diputado un recurso del quejoso para venir al Poder Judicial a hacer valer la recomendación y convertirla en vinculatoria. Que el quejoso tenga un recurso para hacer valer pues todo el procedimiento que se fue a echar a la Comisión de los Derechos Humanos. Yo creo que fortalece la Comisión de los Derechos Humanos y además nos vincula de una manera más estrecha a ustedes y a nosotros para cuando usted no la pele, nosotros entramos al quite. Muchísimas gracias y buenos días. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.